es una mala noticia. Amparo ha muerto. ¿Quién? ¿Amparito? A la tata, que la tierra le sea leve. ¿Compartimos la tosta entonces? Mañana os vais. Ustedes figuran en el testamento. No es ninguna herencia, es más bien un favor. Quería ser enterrada en el panteón familiar. Nos disculpa un Pues sí, el enredo es una de las cosas que me llamó la atención. No sé, siempre es una mezcla de cosas, ¿no? Lo que te lleva a un proyecto, el reparto, el pensar que puedes hacer algo con el personaje. Y sí, yo creo que lo he dicho un poco antes, me llamó la atención que a pesar de que cada personaje tiene sus características, creo que hay una partitura común que al final tenía que salir, ¿no? Y que creo que es una de las cosas que está bien de la película, que hay una especie de homogeneidad en la manera que tenemos los actores de abordarla, que me ha parecido placentera de hacer. Yo claramente el reparto y la directora me apetecía mucho trabajar con ellos, la verdad. Bueno, sí, podemos considerar que de repente una propuesta original pues es mejor que rehacer, pero creo que a veces también, incluso cuando se hace un remake, depende de cómo se aborde, ¿no? o que quieras subrayar, o si hay un determinado aspecto, porque al final creo que no es complicado que se vean fotocopias tal cual, o en todo caso es lo que sí que me parece que tiene menos interés, ¿no? Pero sí, es verdad que da la sensación de que antes teníamos más de este tipo de producciones o de comedias que ahora pues parece que es más difícil de encontrar, ¿no? O sea que bienvenida sea. Pero yo creo que para los que vean la película, creo que además es una de las cosas que me interesaba, es que bueno, sí habla de una familia rica, pero no creo que la película, ni la familia, ni el código del que habla la película tenga mucha referencia real, ni socioeconómica. Todo funciona casi como una especie de decorado de teatrito, de guiñol, en el que las cosas, incluso si hilas un poco fino, ni siquiera estéticamente todas las referencias son muy reales, ¿no? En cuanto a los colores, la misma casa. Pero se habla un poco del clasismo, ¿no? Sí, pero tampoco, o sea, creo que es complicado tener una referencia respecto a una sociedad más o menos real. O sea, creo que hay una cosa más disparatada en los colores, en las formas, que evidentemente juega con que es una familia adinerada, pero que creo que funciona casi a veces como cuando vemos las películas de un detective y un asesinato y todo el mundo sospechoso, ¿no? Que suelen tener una especie de código donde todo el mundo pertenece normalmente a alta sociedad, pero que tampoco, si miras un poco más detenidamente, tampoco es tan referencial a cosas que conozcamos, ¿no? Hay pinceladas, pero creo que al final el enredo y el disparate funcionan mucho más que esa cita más o menos literal de un tipo de sociedad, ¿no? Vamos a meter baza contra los otros. Yo creo que sí, a mí me gusta mucho la evolución del personaje, sobre todo porque lo que consiste es en dejar de querer llamar la atención y hacer que todo el mundo la quiera, la desee y la mire, para desearse y mirarse ella misma. Entonces es un arco guay. Sí, en general los tres hermanos tienen un poco el mismo arco, ¿no? De comenzar la película un poco ahogados y hundidos en una especie de carcasa en la que se les ha metido y sin saber muy bien quiénes son, hacia pues una mayor y muy infantilizados, madurez, ¿no? muy infantilizados. Que tiene, de hecho, hay algo que era interesante también de la película, que incluso se refleja en el propio humor que tiene la historia, ¿no? Que tienen una relación muy infantil, ¿no? Y incluso las propias persecuciones y los propios piques que tienen no son... Por eso te digo que hay algo en la calificación social, si puedo utilizar semejante expresión, de la familia que tiene que ver con... que no tiene tanto que ver con la realidad como con una especie de... creo que la imagen de la casita de muñecas funciona muy bien.
¿no? Los personajes podrían ser unos 3 figuritas que evolucionan dentro de la misma casa de muñecas, que no deja de ser la casa de los Gallardo, otra casita de muñecas donde esta especie de figurines guiñoles pues se pegan con la porra y tienen juegos infantiles como niños que son, ¿no? Y la película pues cuenta un poco cómo es la salida de esa infancia. Hubo mucho ensayo, que eso también nos ayudó mucho a ver hasta dónde probar cosas que se nos ocurrían en ensayos. De repente Juana dejaba probarlas y pasarnos ahí de roscas e ir adaptando para ir dejando y realmente jugando mucho. Juana ciertamente estaba muy abierta a escuchar y aparte tenía en la cabeza la película muy armada, entonces de esa forma yo creo que ha sido muy fácil trabajar, a pesar de toda la acción que había, que era muy complejo a nivel técnico. Sí. Tuvimos mucha libertad en ese sentido. Y luego yo creo que, bueno, un poco ahondando en lo que digo, creo que el hecho de rodar tantos días seguidos en la casa, que terminó siendo un poco, y en ese sentido además desde una comodidad, ¿no? Íbamos todos los días, estábamos todos juntos, y la casa se convirtió también en una parte importante por supuesto, de la película, pero también del rodaje de la película. Y los jardines, dónde estar, cómo estábamos en esa casa, nos permitió estar un poco en una especie de burbujita en la que eso nos permitió un poco llegar quizás más lejos de lo que habríamos llegado si hubiéramos estado cambiando de escenario cada día, o si hubieran sido escenarios más reales. De repente haber entrado en esta especie de teatrito y de mundo, creo que nos sirvió mucho para los personajes y para hablar de esta familia un poco sui generis, ¿no? Pues quizás pues la misma industria o el trato o la acogida que tiene la misma existencia del cine, el lugar que ocupa el cine como el lugar que ocupa la cultura en general. Pues digamos que en Francia está bastante más asumido por parte de la población en general que aquí, que a veces da un poco la sensación de que hay que estar rascando para decir, oye, que la cultura no está mal tenerla. Pero bueno, son coyunturas distintas también y climas distintos, no sé, es una cuestión extensa. Tengo que daros una mala noticia. Amparo ha muerto. ¿Quién? ¿Amparito? A la tata, que la tierra le sea leve. ¿Convertimos la tosta entonces? Mañana os vais. Ustedes figuran en el testamento. No es ninguna herencia, es más bien un favor. Quería ser enterrada en el panteón familiar. ¿Nos disculpa un momento, por favor? Un momento.